Hace unas semanas hicimos una entrevista a Sandra América Rodríguez, doctora en comunicación, y que pues al final con todo lo que hemos venido viendo se va cumpliendo todo lo que platicábamos allá. Hiciste un análisis muy claro sobre la comunicación que tenemos desde el nuevo gobierno. Y oye, pues es que para eso estudiaste, ¿no? Para analizar. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, Manuel, muchas gracias. Pues aquí otra vez ya, tratando de revisar qué es lo que está pasando ahora, ¿no? En estos últimos semanas. De pronto vemos que, ¿te acuerdas? Platicábamos sobre las mañaneras del presidente, que de pronto pensábamos que esto podía ser desgastante, que ya no era la misma posición, y evidentemente la tendencia es a que cambiaran. Hace poquito anunciaron que es muy probable que a partir de abril cambie el formato. Vimos en este tiempo también la entrada violenta de los youtubers que querían estar adentro de las mañaneras, desgastados de que quieren identificar a quiénes son los que van a hacer las preguntas. Hablábamos del orden que se necesita para hacer una rueda de prensa, más si es cotidiana. Oye, de entrada, ¿qué tips les darías así como para la gente que tiene que hacer ruedas de prensa para que les queden bien bonitas? Yo creo que para empezar, yo no me siento como con la suficiente soberbia para poder recomendarles. Tú sabes que yo soy muy respetuosa y muy reservada en ese sentido, pero sí creo que es muy importante que, creo que ya lo están aprendiendo a definir para quién están haciendo esas conferencias de prensa. Toda actividad y acción de comunicación debe tener mucha claridad de a quién lo estás dirigiendo. Entonces, si tú quieres hacer una conferencia de prensa dirigida a medios, pues tienes que entender la lógica de los medios y poder, en función de eso, determinar, bueno, cómo vamos a estructurarlo, ¿no? Los medios que quieren la nota. Los medios no juegan contigo a que tú impones la agenda. Entonces debes de tener la información diseñada y estructurada de manera que sea un hecho noticioso y que sea relevante para los medios. Si tú quieres nada más imponer sin tener como la nota o solamente quieres hablar de logros de gobierno, que es un error muy recurrente en la comunicación de gobierno, se piensa que la comunicación institucional está enfocada exclusivamente a hablar de los logros de gobierno y eso ya quedó también rebasado hace muchos años. Pues el medio va a tratar de encontrar dónde está el ángulo que sea más interesante para la gente. Y eso, bueno, es en principio algo que pudieran mejorar mucho con respecto a cuál es el anuncio que van a hacer. Si no hay un anuncio que hacer y un anuncio que esté estructurado de manera interesante para el esquema de los medios, pues la conferencia de prensa se puede convertir pues en lo que ya hemos visto, ¿no? En un San Quintín, ¿no? Una especie ahí. Ahora, es bien importante eso que acabas de decir de los youtubers. ¿A quién estás dirigido? A los medios tradicionales que funcionan en un esquema con un jefe de información, con un jefe de redacción, con un reportero que es finalmente el que llega a la conferencia, o con los que son ahora también obviamente muy importantes en este esquema de los medios que se consideran como los nuevos medios, que juegan con otra lógica, ¿no? Ellos casi todos o en su mayoría son ellos mismos, su equipo de redacción, de información, son ellos mismos o su equipo es muy, muy pequeño. Entonces, claro que ellos también tendrían derecho a participar en una acción de comunicación como una conferencia de prensa, pero podrían buscar una lógica diferente para ellos, ¿no? Ahora cuando hablan de que van a ver que sean gente profesional del periodismo, eso excluye a muchos, pero ¿cómo determinas quién sí, quién no? Claro, es que en principio el criterio para decidir si un periodista es profesional o no es profesional me parece pues bastante aventurado, ¿no? Tendrías que empezar por decir pues cuál es, no sé, a lo mejor formación académica, experiencia y demás, y te meterías en una camisa de 11 varas difícilmente que se pueda resolver. Y en segundo término, ¿quién tendría la autoridad para decir si alguien es profesional o no es profesional en su trabajo, ¿no? Que esa fue la última bronca que tuvo San Juana Martínez cuando dijo, los youtubers no son periodistas. Y dices, ok, pero además yo preguntaría, ¿qué youtubers? Claro, ¿qué youtubers? Y no, además no son periodistas en cuál esquema, porque exacto. Recuerden que una de las características de esta nueva forma de jugar o de participar los medios con los nuevos medios y demás, pues es justamente esta capacidad que tiene ya la gente, el ciudadano de a pie, de convertirse en un periodista. ¿Qué lo hace un periodista o no? Pues tendrían que entrar en juego como muchos criterios de formación y demás, pero la realidad es que hoy la gente, los youtubers y los periodistas y todo el mundo ya tienen la posibilidad de crear contenido. Y ya tienen la posibilidad de hacer un hecho de la realidad, convertirlo en un hecho noticioso. Y esto a su vez lo jalan o llamar la atención de los medios de comunicación tradicionales y entonces, de todas maneras, aunque no haya surgido de un periodista, digamos, de trayectoria, de formación y demás, es un hecho noticioso y de interés para la gente. Entonces,
La inteligencia del que comunica desde el gobierno tiene que partir de entender esta nueva lógica de estos nuevos actores en el juego de la comunicación, y para todos debe de haber una estrategia, o tu estrategia debe estar considerando todos estos aspectos, ¿no? Y esto, digo, es la parte nada más de construyamos el mensaje. Todavía viene cómo se los vamos a decir, en qué momento del día, cuál va a ser la forma, no nada más. Hablar con los medios es una forma de comunicación, digo, hay de posibilidades para dirigirte a la gente y a los medios hay infinidad. Si no, todo se reduce a la rueda de prensa. Claro, por supuesto. Y además es algo que les está jugando ya en contra, ¿no? Lo que decíamos hace semanas. Sales en la mañana como para querer poner agenda y durante todo el día tienes que estar explicando, o los diferentes actores empiezan a cambiar el sentido de la información que se dio en la mañana, y terminas teniendo la necesidad de justificar o de explicar lo que no se entendió que hayas dicho en la mañana, ¿no? Entonces, tienes un poco la agenda, pero no en realidad como le hubieran querido o como les funcionaba hace muchos años. De pronto se convierte en algo que ya no es satisfactorio, ¿no? Así es. Me tengo que presentar, pero me da problemas. Esto no es bueno. Claro que no es bueno, y además en términos, a mí me parece algo muy relevante en términos de comunicación no verbal. Creo que les está jugando en contra también, porque nadie está cuidando qué comunica, no nada más el presidente, qué comunican los voceros que se presentan, este intercambio de miradas, la gesticulación que hacen, la proximidad o no proximidad. Todo eso está comunicando, como siempre, mucho más de lo que están comunicando a través de las palabras, ¿no? De hecho, se ve un poco de descontrol, ¿no? O sea, hay una cosa que como que dirige el presidente de la República, y otra cosa lo que ocurre con todos los demás actores del gobierno. ¿Se requiere de una coordinación con todos? ¿Se tendría que hacer una reunión de gabinete? ¿Cómo funcionan esas cosas? En tu experiencia, ¿cómo lo has visto? Claro, acuérdate que decíamos que hay que partir de una gran estrategia integral de comunicación de gobierno. Esta estrategia, dentro de los elementos que tiene, es justamente definir quiénes van a ser los voceros y en qué momento van a participar. Entonces, esto tendría que marcarnos la conferencia de prensa, a lo mejor como inicio para detonar una información, pero después obviamente necesitarían también articular qué secretarios o qué otros funcionarios van a participar como voceros del tema, y cuáles van a ser estos elementos del mensaje que van a ir ellos fortaleciendo. La idea es que tus propios funcionarios fortalezcan, expliquen, amplíen lo que dices al principio en la conferencia de prensa, pero de ninguna manera, ninguna estrategia, me parece, debiera ser que tus propios funcionarios contradigan, ¿no? O vayan en un sentido diferente a lo que dices tú. Es como el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Se emite un mensaje desde presidencia, tienes una combinación de una senadora que te da otro spin, que es Lili Telles, y tienes a la secretaria de Gobernación marchando con las mujeres. El mensaje del nuevo gobierno de manera integral, considerando que el Senado no es parte de presidencia, sí quedó confuso. Claro, porque además recuerda que algo muy importante es que, te decía, no todo es comunicación, pero sí todo comunica. Entonces hay muchas acciones propiamente que no son una conferencia, un spot, pero sí son acciones de quiénes activan, dónde se presentan, cómo se visten incluso, ¿no? Si van a hacer algo simbólico o no con la discusión de la pañoleta, ¿no? Pero todo esto son acciones y estrategias que no necesariamente son mecanismos de comunicación, pero que sí un buen estratega, un buen articulador de todo lo que es el aparato de gobierno tendría que estar considerando para poder, es muy fácil a partir de la agenda pública, es muy fácil saber cuáles van a ser los momentos ya de por sí históricamente importantes. Tienes las efemérides, tienes tus propios lanzamientos, tienes lo que tú quisieras comunicar a nivel de propaganda política. Lo que ya decíamos, el partido tiene su función también al comunicar, que debe de estructurarse también con lo que está tratando de comunicar el gobierno. Y creo que el error más grande es que pareciera desde afuera que están centrando la estrategia nuevamente solamente en una persona, y los demás actores están quedando sin formar parte de esta articulación. O sea, pareciera como si fuera una etapa evolutiva de campaña donde todos se querían fotografiar con él, pero el que llevaba la batuta era él, y alrededor de todas esas campañas locales había problemas. Sí, o sea, sí en parte, pero yo a estas alturas ya estoy dudando de que sea más bien un error. Me parece que piensan que como les funcionó, pueden seguir con esta estrategia.
que como decíamos hace unas semanas ya no, o sea, no es lo mismo cuando eres competitivo contra el gobierno, no es lo mismo cuando pasas del otro lado de la barra y ahora eres gobierno. A lo mejor en algún momento de la historia sí es importante generar esta sensación no caótica, pero sí de que todas las fuerzas se están como alineando en torno a la necesidad de cambio y demás. Una vez que tú eres gobierno, pues no necesitas, al contrario, no necesitas provocar o hacer que parezca que está la gente enojada, ya no, o sea, más bien ahora lo que necesitas es todos vamos trabajando hacia un mismo objetivo. Hacia la gobernabilidad. Hacia la gobernabilidad, que va en dos sentidos. Una, sí, efectivamente, que la gente esté abierta, sea proclive a las acciones de gobierno, y otra, que la gente se sienta que está siendo administrada por un buen gerente, y esto no en términos empresariales, sino en términos de el gobierno es quien administra el recurso público, el bien público. Entonces no se trata nada más de ser popular, se trata también de que todos los brazos del gobierno, todas las dependencias y las unidades administrativas que están dotando a la gente de servicios y de beneficios, comuniquen de manera articulada qué están haciendo para que la gente pueda acceder a esos beneficios. A mí me parece que hoy toda esta parte de comunicación de la administración de gobierno está haciendo nada más repitiendo. Si tú revisas lo que están comunicando las dependencias que tienen contacto directo con la gente, están repitiendo y extendiendo lo que anteriormente el gobierno hacía. Ahí no se ha notado ningún cambio. Se va a agotar este proceso que están haciendo. Me parece que va a llegar a un momento en que se va a agotar. Por un lado está la popularidad del líder, que es súper beneficiosa es muy benéfica para poder gobernar, pero la otra, la que tiene que hablarle a la gente y decirle cuándo son las becas, cuándo las vacunas, si no hay una transformación en esa comunicación, se va a agotar y va a reventar, entonces no va a ser suficiente esta popularidad del líder para poder la gente sentir que está siendo bien gobernada. Hay un caso que nosotros tenemos muy cercano, que es, nos llegan comentarios de que muchos jóvenes se inscriben a Jóvenes Construyendo Futuro, pero nadie se comunica con ellos. Entonces queda un vacío y tú dices, ¿por qué lo que tiene que decir el presidente tendría que estar marchando parejo abajo en esto que tú estás diciendo? Porque si no entramos en una cuestión que es incongruente. Así es. Y el que se acaba convirtiendo en el incongruente es el presidente, no es el de abajo. Porque a nivel de líder tú dices muchas cosas y tú puedes aprovechar ese bono, digamos, de confianza que tiene la gente contigo. Pero la realidad es que en el día a día, si no está abierta mi guardería o si no sé a qué hora me van a vacunar a mi niño, eso me empieza a generar mucho más estrés e incertidumbre, y eso, te digo, termina rompiendo y haciendo un hueco muy grande, y creo que ya no alcanza. Llega un momento en que ya no alcanza esa confianza que tienen en el líder para poder vivir. La administración del gobierno del bien público es eso, que todos podamos vivir en armonía y que podamos acceder a eso que finalmente es nuestro, ¿no? De ahí quisiera yo que partiéramos hacia otro punto de comunicación que también sería digno de análisis, que es una cosa es lo que hace la Presidencia de la República y otra es la que cada gobierno de cada estado tendría que estar generando. ¿En qué momento coinciden o debieran coincidir y en qué momento tienen que focalizarse a lo local? ¿Cómo le hacen? Digo, tú has tenido experiencia federal y estatal. ¿Cómo se coordina eso? Esta coordinación formalmente no existe. Sin embargo, si hay, digamos, un buen estratega a nivel de gobierno y a través de las distintas dependencias puede hacer esta alineación de las distintas instancias y los distintos niveles, sí se puede lograr. Es mucho más fácil, evidentemente, cuando tienes un gobierno que proviene de un partido político y que a nivel estatal también y que a nivel municipal también. Pero al final del día es parte de lo que tenemos que aprender ya como sociedad a convivir con todos estos niveles de gobierno, porque al final somos contrapeso, ¿no? Entre unas ideologías y otras, somos contrapeso para poder hacer este esquema de transitar hacia la gobernabilidad ideal que todos tenemos. ¿Dónde se rompe, Manuel? Cuando vienen decisiones como ya no va a haber ya no va a haber recursos para un programa que se bajaba anteriormente a través de un estado, ¿no? O que se bajaba a través de una etiqueta hacia un municipio. Sí, estás haciendo un problema a un gobernador. No es un tema de comunicación, no es un tema de comunicación, es un tema de fondo, ¿no? Es un tema de gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esta articulación? Es un reto
sería como absurdo decir, bueno, la solución es que todos los gobiernos entonces sean del mismo partido, porque regresaríamos entonces al esquema en el que pues, el gobierno de todos los niveles hace lo que quiere y entonces la gente pues queda indefensa, ¿no? Más bien, este es uno de los grandes retos, más allá de antes de la comunicación, es un reto de cómo gobernamos. ¿Qué está este problema que de pronto podemos concebir de comunicación, de gobernabilidad, también tiene un toque positivo democrático? Por supuesto, y yo creo que el reto es cómo lo hacemos en armonía. O sea, no se trata de estar peleados los gobiernos estatales, municipales y el federal, sino en estos esquemas, por ejemplo, como la CONAGO o estas asociaciones de funcionarios fiscales, las reuniones de funcionarios fiscales, en estos foros que son realmente de coordinación entre los niveles de gobierno, que sean, hacerlos realmente efectivos y que se preste ahí para el debate, para la presentación, para encontrar las ideas, pero al final del día pensando siempre todos los 3 niveles de gobierno en la gente. Ahorita que platicabas también esto, me acordé de un efecto de comunicación que son los abucheos a gobernadores. Algo que no sabemos si estaba premeditado, organizado o no, pero que si lo sacáramos de ese esquema que hubiera detrás una mano negra, ¿qué nos dice todo eso? ¿Qué es lo que la gente expresa y qué es lo que tendría que pasar para que esas expresiones de pronto no fueran agresivas? Sí, yo creo que todo esta idea de que se mueve, que hay la mano negra, que hay tal, me parece que todavía son herencias de acciones anteriores, de estilos anteriores de gobernar y que todavía creemos que funciona así. Yo creo que estamos arribando a un momento en el que pues, la gente que no le gustan las cosas lo dice y tenemos que aprender a escuchar a la gente cuando lo dice, le guste o no le guste, ¿no? Que no tendría que pasar, sería terrible que no pasara. O sea, en un evento, en un meeting de gobierno, donde toda la gente esté contenta, a mí me parece que más bien es un síntoma de que algo está mal. O sea, no puede ser, si tú estás en un público de 200, 300 personas y todas te están aplaudiendo, perdón, te están llevando otra vez a la gente, ¿no? Que haga que parezca que todo está bien. Entonces yo creo que estamos en el momento de escuchar a la gente y que la gente debe de sentirse siempre en libertad de expresarse en el meeting, en las redes, viéndolo de frente al político y vamos, el político tiene más bien que aprender a entender que no siempre todos le van a aplaudir, que no siempre todo va a gustar y bienvenido que pase, ¿eh? Yo más bien creo que es bueno, no hay que asustarse. Y desgraciadamente si son prácticas de propaganda pues también tienen que terminar, pero el hecho de que suceda no significa, o sea, el decir, es malo y me está promoviendo que la gente me abuche, bueno, si la gente está aceptando hay algo detrás, ¿no? Si la gente a lo mejor lo está haciendo por dinero, pues entonces... Si el río suena, exacto, agua lleva. ¿Qué tengo que hacer para que la gente... si le ofrecen dinero para abuchearme, digan, no, eso no se hace. Es un problema más atrás, no es nada más el abucheo. Es como decir, la gente que se manifiesta le paga, ¿no? La gente que va y hace protesta y hace tomas en las calles, que un líder les está pagando. Bueno, ¿qué está pasando? Que ante un pago de un líder por ir a gritar, la gente acepta. Entonces sí hay un problema, claro, ¿no? Hay un problema de fondo. Muy bien. Pues ahora vamos a esperar, ¿no? A ver cómo va evolucionando todo esto y espero que más adelante podamos volver a platicar contigo para ver cómo vamos evaluando pues ahora sí que este proceso de crecimiento y desarrollo de la nueva comunicación que quizá no tiene pies ni cabeza, pero se está dando. Pero es esa la nueva comunicación, efectivamente. Pues esperemos por el bien del país que todo vaya hacia adelante y no que esto siga prestándose a confusión y a que parezca que no avanzamos, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Al contrario, gracias.